los activistas de Arena, la línea que han bajado a los diferentes activistas que ellos tienen en el país, es andarle diciendo a las personas que no, ¿y para qué siguen unidad? Cuando la gente le dice que va a votar por Tony Saca, si esa candidatura va a ser declarada inconstitucional. La semana pasada que estuvimos en el oriente del país, la gente de Arena que andaba haciendo una encuesta nos dieron una copia de lo que anda Arena preguntando. Y yo creo que son muy sinvergüenzas, que no tiene nada que ver con nuestro partido, pero si tú le preguntas, si tú haces esta siguiente pregunta en la número 19, dice, si a usted le demuestran que el FMLN y Salvador Sánchez Serén y Tony Saca quieren convertir a El Salvador en un país como Venezuela, es decir, que elimine la propiedad privada, adoctrine a los niños en el socialismo, rompa relaciones con los Estados Unidos e imponga un gobierno donde los ciudadanos no deciden y viven en pobreza, ¿usted votaría por el FMLN y Unidad? ¿Quién te va a decir con esta pregunta? Una pregunta condicionante. Entonces, ¿de qué casa encuestadora es esa pregunta? Yo sé de cuál es la gente que le hace las encuestas a Arena y al interior de su partido. Esto es engañarse ellos mismos también, porque con este tipo de preguntas, pretendiendo asustar, pues creo que no. Otra cosa importante es que el día de ayer, lo que hablaba el licenciado Merino, ya los procesos electorales han avanzado. El día de ayer ya se rifó el orden de las papeletas, Samuel y amigos televidentes. Y a Dios gracias, nosotros quedamos en la segunda posición. Esto quizás ya es el destino o una buena noticia. Hemos quedado en la segunda posición en el sorteo. La elección va a ser el 2 de febrero, el 2 del segundo mes. Vamos por segunda oportunidad con Tony Saca y vamos a ganar en la segunda vuelta. Así es que estamos muy satisfechos. Vamos a hablar del posicionamiento del movimiento Unidad en el bloque que sigue. Antes, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa comercial. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. Volvemos. Gracias por quedarse con el Canal 33. Amigos televidentes, hablamos en este bloque del posicionamiento que mantiene el movimiento Unidad de cara a la elección presidencial del próximo 2 de febrero, 2F, como ya ha iniciado a llamarlo el Tribunal Supremo Electoral. Y partiendo del tema que dejábamos en el bloque anterior, el tema de las encuestas, hay mediciones de opinión en las que colocan al movimiento de Unidad en tercer lugar, con cerca de un 10-12% de la preferencia electoral. Diputado Merino, entiendo que ustedes hacen también sus propias valoraciones y me gustaría primero conocer la opinión de las mediciones que los colocan a ustedes en tercer lugar. Bueno, efectivamente, veamos cómo se inicia todo, digamos, esta contienda con las designaciones de candidatos allá por mayo del 2012. El doctor Norman Quijano, que en aquel momento venía de ganar la alcaldía de San Salvador, y sus porcentajes andaban por el orden del 52%. Entonces él se vendió hacia Arena como la figura más fuerte con apoyo popular. Por el otro lado, el FMLN también por el mismo tiempo definía en favor de Salvador Sánchez Serén, que es un miembro de la comandancia histórica del FMLN guerrillero y hombre reconocido por su trayectoria dentro del FMLN. A todo este momento no existía en el escenario ninguna posibilidad de una fuerza que viniera a romper esa polarización que ha caracterizado, ha marcado a nuestro país en los últimos 30 años. Y es precisamente atendiendo a la situación que el mismo país estaba viviendo de esa confrontación permanente entre Arena y FMLN que se busca constituir un esquema de participación electoral eficiente. Y eso significaba el no participar por participar a los partidos que no teníamos desarrollada nuestra estructura o no teníamos los aportes económicos que necesita una contienda electoral, y se decide usar una figura que no tiene nada de científico. La unión hace la fuerza, eso lo hemos sabido desde pequeñitos. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hombre, dialogar directamente con el partido Gana, con el partido PDC, con el Partido de Concertación Nacional, y decir, bueno, es posible que vayamos juntos a una contienda, y había que pensar lógicamente en una figura que unificara, y esa figura
resulta ser alguien que ya había ocupado la presidencia de El Salvador, como es Tony Saca, un hombre que dejó una trayectoria muy buena, porque en su gobierno, a pesar de proceder de las filas del Partido Arena, es el gobierno que le imprime la atención a los programas sociales que permiten paliar las difíciles circunstancias que vivimos a grandes sectores de la población. Entonces es un gobierno que, a la vez de estar apoyando y defendiendo el sistema de libre empresa, está llevando de la mano la atención subsidiaria con programas sociales de la población. Eso es lo que les viene a romper el esquema a estos partidos polarizantes, porque de repente el 25 de febrero, hace 9 meses, que Tony Saca acepta públicamente el participar en esta coalición, entonces de repente Tony Saca comienza de cero, porque no existía, y ahora estamos situados en un segundo lugar muy cercano al FMLN, que es el que está encabezando las encuestas a esta fecha. ¿Y el hecho de ya haber administrado el Ejecutivo puede tener algún costo para el mismo candidato, diputado Merino? Tiene costos y tiene ventajas, definitivamente. Pero aquí, al hacer un balance, vemos que las ventajas están muy por encima de los costos. ¿En qué sentido? Precisamente esta presentación de Tony Saca como el hombre que supo desarrollar una serie de programas sociales en favor de los más pobres del país es un hecho irrefutable. Es más, el gobierno del presidente Funes tuvo el acierto de retomar esos programas sociales, extenderlos, ampliar algunos otros, y entonces ahora es una carta también que Mauricio Funes llevará bajo su brazo como un expresidente de El Salvador al término de su mandato, en el que se crearon una serie de programas sociales de amplio impacto, como han sido los uniformes escolares, el vaso de leche, haber mantenido todo el esquema de red solidaria, haber creado Ciudad Mujer, haber tenido todos estos programas como el PATI, etcétera, haber mejorado la focalización del subsidio del gas. Entonces hay una serie de aspectos muy, muy positivos. ¿Qué hay de malo en la gestión? Pues por supuesto que hay una cantidad de cosas que quedan y que producen lo que se llama un desgaste. Quien ejerce el cargo público es el que puede al final de su mandato decir: miren, yo soy honrado, miren, yo salí bien, miren, yo fui eficiente. El que no lo ha tenido puede estar hablando, ¿verdad? Y diciendo cosas, pero no hay forma de comprobar que tenga esa capacidad. Tony Saca tiene pues esa solvencia de haber mantenido, posterior a su mandato, altos índices de popularidad, y que se manifiestan precisamente ahora que retoma la posición de candidato a la presidencia, que la figura de la reelección en el caso de El Salvador no puede ser inmediata, como ya lo hablamos, pero es la figura que predomina en toda América Latina. Los pueblos han ido como en la misma dirección, indistintamente si son gobiernos de izquierda o de derecha, pero privilegiando lo que es la experiencia, la capacidad. ¿Por qué? Porque ya se sabe a qué atenerse, es una persona predecible. En cambio, un candidato que no ha tenido todavía esta experiencia, pues tendrá un mayor porcentaje de duda sobre su capacidad, sobre sus ejecutorias, y precisamente por eso es que esta campaña, lo hemos visto, ha estado sobre la base de propuestas. Tony Saca no se ha dedicado a estar confrontando ni contestando insultos. Y creo que es bueno también reconocerlo, que Salvador Sánchez Serén no se ha desgastado confrontando, ni el coronel Rodríguez, ni el otro candidato. Sin embargo, Arena, en este caso, y lo digo objetivamente, y el pueblo televidente lo podrá considerar de igual manera, es el único partido que está peleándose con todo mundo, con el que va pasando. Mire, se ha peleado con el fiscal general, con la Corte de Cuentas, con el Tribunal Supremo Electoral, con los demás candidatos y particularmente con Tony Saca, porque para ellos la gran desilusión es que el pueblo prefiere a Tony Saca que a Norman Quijano. Las encuestas, por supuesto, no llegar al absurdo de decir Tony Saca tiene 12%, lo que pasa es que hay cuestionarios como el que mostraba el licenciado Gallegos que ya vienen induciendo el tipo de respuesta que se va a dar, que miden a la par PCN, PDC, Gana y Unidad. Claro, con eso logran ellos dispersar el apoyo de la respuesta espontánea de la gente que entrevistan.
Pero eso es un mecanismo de autoengaño. Ese es un mecanismo para que ellos crean que tienen suficiente apoyo. Miren, lo dramático que lo que aquí está pasando, y lo acabamos de ver en Honduras y anteriormente en Nicaragua, es que estos partidos que no están acostumbrados a competir, cuando tienen un rival capaz en su mismo, digamos, en su mismo caudal electoral, van al fracaso, ¿verdad? Van al fracaso. Y como digo, no es cuestión de ideologías. En el caso de Nicaragua, eso le favoreció a Daniel Ortega, que es sandinista, socialista, etc. Pero en el caso de Honduras le favoreció a Juan Orlando Hernández, que es de derecha. ¿Por qué? Porque en ese caso el Partido Liberal con el Partido Libre iban divididos. Así la lectura objetiva, aquí no es si mi corazoncito es de este color o del otro, son hechos concretos. La única persona que le puede dar viabilidad democrática al país, hoy por hoy se llama Tony Saca, de acuerdo a las encuestas, pero también de acuerdo a lo que se ha hecho como una campaña de propuestas y de respeto a los demás. Guerra de encuestas es otra de las frases que también se ha acuñado en medio de esta campaña electoral. Diputado Gallegos, la pregunta puntual sería, las encuestas en las que el Movimiento Unidad aparece con un 12%, 10% de aceptación, ¿las descalificaría?